Buenas noches amigos, hermanos, ¿cómo estamos? Espero que bien, que se encuentre bien. Un gusto estar aquí de nuevo, una vez más. Un domingo más con ustedes, ¿no? O depende del día que va a ver ese video. Espero que se encuentre bien, su familia. Y seguimos en cuarentena, seguimos resguardándonos, orando por aquellos que están peleando contra ese virus. Y orando a Dios que ese tiempo pase lo más pronto posible, ¿no? Esas son nuestras oraciones que seguimos. Y mientras tanto, no dejamos de hacer lo que nos pidió el Señor, que es predicar el Evangelio a todo lugar, a toda criatura, para que el que crea sea salvado por él. Entonces, para eso estamos aquí, ¿no? Toda la semana, todos los domingos, miércoles, tratando de crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Entonces, gracias por su tiempo, por estar conmigo aquí, todos los encuentros que tenemos. Te damos muchas gracias y espero que sea de bendición en su vida. Ese es mi deseo al prepararme a estudiar, para que tú seas bendecido y que Dios mismo pueda hablar contigo. Más do que yo pueda hacerlo, Dios directamente a través del Espíritu Santo pueda hablar a su corazón en ese momento. Vamos a orar a Dios y pedir que Él hable ahora en ese tiempo que vamos a estar juntos. En el nombre de Jesús. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, por ese tiempo que nos permite estar juntos. Gracias por todo que pasamos. Tenemos gracias porque tú tienes el control de todo. Aunque sean tiempos duros, difíciles, tristes, dolidos, pero sabemos que tú eres soberano y tienes el control de todo y obra para bien de todo aquel que te ama. Por eso pido ahora en ese tiempo que aquellos que me están viendo ahora, Señor, tu Espíritu Santo les pueda tocar, y que la palabra compartida llegue a sus corazones y ellos puedan entender y conocerte más a través de esa palabra. Les doy gracias y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces seguimos estudiando los libros de los Gálatas, ¿no? El libro de Pablo, la carta de Pablo a las iglesias de Galacia. Y semana pasada comenzamos el capítulo 5. Hablamos de permanecer firmes en esa libertad que Cristo nos dio. Cristo nos liberó, entonces deberemos permanecer firmes en esa libertad y no ir tras cuentos, ir tras otras cosas que no sea la palabra de Dios, no creer en otro evangelio. Y es el apelo y el clamor de Pablo por los Gálatas y por nosotros en esos tiempos también, que no demos oídos a cuentos, a otras cosas que estén fuera de la palabra de Dios. Debemos permanecer firmes en la libertad, no creer en simplemente cumplir reglas, simplemente cumplir los mandatos y lo que nos diga un pastor, un cura, o que nos mande una religión y estamos bien. No, hay que creer en Cristo y estar firmados en Cristo, porque Él es el único que nos puede salvar del pecado. Entonces, y Él sigue ahora, vamos a seguir terminando el capítulo 5. Pablo va a hablar de la pelea que hay en todo el mundo, desde que el hombre pecó hasta hoy, va a haber hasta que Cristo no regrese, a la pelea de la carne contra el espíritu. La pelea de mi vida, mi carnalidad, queriendo lo que es malo, queriendo hacer lo malo, queriendo ir por caminos malos, tomando decisiones malas. El pecado, ¿no?, que nos atrae, que es la carne, que se refiere acá Pablo, y el espíritu. Nuestro espíritu que quiere agradar a Dios, que fue dado por Dios, que quiere regresar a Dios. Entonces una pelea eterna que hay dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro propio cuerpo. Muchas veces, mucha gente se enferma por causa de esa pelea de pecado y espíritu, de carne y espíritu. Entonces Pablo va a hablar un poquito y nos va a enseñar algunas cositas en ese final del capítulo 5. Entonces vamos al capítulo 5 de los Gálatas a partir del versículo 16. Que dice lo siguiente: digo pues, andad en espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero, si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces Pablo termina el capítulo 5 hablando de esa pelea de la carne contra el Espíritu, que se opone, son opuestos, no hay como andar juntos. La carne, y aquí la carne se refiere al pecado, al deseo del pecado, y él dice todas las obras de la carne ahí, ¿no? Se pone una lista, una de varias listas que hace Pablo de pecados de la carne, y acá también trae los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué aprendo en esa pelea, ¿no?, constante de la carne y del Espíritu? La pregunta es, ¿no?, si esos dos están peleando, ¿quién va a ganar? En una pelea siempre se pregunta eso. ¿Quién va a ganar la pelea? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién el más preparado? ¿Quién está más de acuerdo para poder vencer esa pelea? Entonces la carne y el Espíritu, el pecado y el Espíritu de Dios, la salvación en Cristo Jesús. ¿Quién va a ganar en su vida? Esa pelea está ahí dentro de ti, siempre va a estar. Desde que el hombre pecó allá en Adán hasta nuestros días, y va a haber por mucho tiempo hasta que Cristo regrese, esa pelea adentro de nosotros. El Espíritu en contra de la carne en contra del Espíritu. ¿Y quién va a vencer? Esa es la pregunta. ¿Quién va a vencer? Entonces Pablo acá nos muestra o nos da algunos tips para poder vencer el Espíritu en contra de la carne, ¿no? Entonces la primera cosa que Pablo advierte con respecto a esa pelea, él dice: los que viven en la carne no heredarán el reino de Dios. Versículo 21. Dice así: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya los dice antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven o los que practican tales cosas, los que viven en la carne, los que se dan el lujo de hacer lo que la carne le desee, en toda esa lista, ¿no?, que Pablo da aquí, muchas cosas. Entonces esas personas, tales personas que practican eso, no heredarán el reino de Dios, no heredarán el cielo. Pablo dijo claro a los Gálatas, y lo hace recordar, que los que practican esas cosas no serán salvadas, no heredarán el reino de los cielos. Si vamos a Efesios 5, Pablo también escribiendo a los Efesios repite casi lo mismo. Efesios 5, de 5 a 9. Él dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces de nuevo aquí Pablo vuelve a hacer una lista de las obras de la carne y volver a decir que los que practican, los que andan en eso, no heredarán el reino de Dios, no serán salvados, están bajo la ira de Dios todavía. Y es interesante aquí entender eso. Él dice los que practican eso, o sea, los que viven eso. No quiere decir que ahora que somos cristianos ya no pecamos. Si peco en eso, me voy al infierno. Muchas religiones tratan de decir eso. Si usted pecó, ya no hay perdón. Si usted pecó, ya va al infierno. Y no. Entonces, ¿cuál es la diferencia que Pablo está diciendo? Los que practican, o sea, los que viven haciendo eso. Lo que no le importa lo que diga Dios, no le importa lo que dice la palabra,
él hace lo que le da la gana y viven en eso. Entonces, Pablo es claro diciendo, los que viven esa práctica no heredarán el reino de Dios. Los que viven por la carne, los que quieren hacer que la carne gane la pelea, no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos y todas sus promesas. Y todo lo que viene por heredar eso, ¿no? Herencia se queda con el patrimonio. Entonces la herencia de nosotros es la herencia de Cristo, el cielo, el reino de Dios y toda su justicia, toda su bondad. La ya vimos, ¿no? En Efesios. El reino de Dios es el fruto del Espíritu, ¿no? Bondad, verdad y justicia. Eso a nosotros va a ser heredado por nosotros si, solamente si, creemos en Cristo Jesús y vivimos por el Espíritu y no por la carne, no las prácticas de la obra de la carne. Entonces, y Pablo trata de dejar claro, ¿no? Estas cosas que hablé y cosas parecidas a eso, porque hay un montón de cosas que también son obras de la carne. Quizá Pablo no pudo listarlos todo acá, porque hay muchas cosas que hacemos mal. Entonces, cosas semejantes a esas, los que viven esa práctica, entonces no heredarán el reino de los cielos. Es muy importante uno tener eso en mente. Usted puede querer vivir como te da la gana, usted puede hacer lo que quieras, vivir en el mundo y hacer lo que hay en el mundo, los placeres del mundo, satisfacer su carne, pero sabiendo de eso, que no heredará el reino de los cielos. Ahí uno puede pensar, bueno, ya voy a vivir como me da la gana y cerca de mi muerte me entrego a Cristo y ya, me perdona y ya. Qué bueno, es un buen plan si usted supiera cuándo va a morir. Si usted supiera cuándo te va a partir. Ahora con ese virus que estamos, uno no sabe. Agarra el virus, le entra el miedo y ahora ¿podré aguantar? ¿Me voy a morir? Empieza a toser, una fiebre, difícil de respirar, y me muero ahora. ¿Y ahora? A veces no hay tiempo. Uno no sabe. Mucha gente sale a una fiesta, sale a un viaje y nunca regresa. Se tumba el auto, un accidente, se cae el avión. Uno nunca sabe cuándo va a morir. Entonces es un plan pensar así, ¿no? Cuando se cerca mi muerte, cuando esté más viejito, entonces me entrego a Dios. Es algo insensato de hacerlo, porque uno no sabe si va a llegar a la vejez. Uno no sabe si mañana va a caer un meteoro del cielo y se va a exterminar toda la humanidad. Uno no sabe. Entonces no es sabio ni inteligente pensar así. Entonces Pablo advierte, los que practican eso, los que están en esa práctica, no heredarán el reino de los cielos. Y sabemos que estamos en ese mundo solo por pasaje. Somos eternos, somos seres eternos, criados por Dios para ser eternos. Nuestra carne, esa carne acá, se queda. Como aprendimos en 1 Corintios, Dios nos va a dar un nuevo cuerpo a los que están en Cristo Jesús. Entonces vamos a seguir viviendo, aunque muramos para ese mundo en esa carne, vamos a seguir viviendo. ¿Y a dónde va a seguir viviendo usted? ¿Con Cristo en el cielo, heredando el reino de Dios? ¿O en otro lado? El infierno con sus ángeles y los que vivieron practicando las obras de la carne. Eso escoja. Usted escoge quién va a vencer en su vida, la carne o el espíritu. Pero Pablo deja claro, los que viven en la carne, en las obras de la carne, no heredarán el reino de los cielos. Otra advertencia que Pablo da con respecto a esa pelea, él dice, no hay cómo vivir en la carne y en el espíritu. Hay un dicho, ¿no? No sé si hay en castellano, pero en Brasil hay un dicho que dice, no se puede vivir con los pies en dos barcas. Se va a caer en el río, se va a caer en el mar, se va a hundir. No hay como estar con los pies en dos barcas, que las barcas se van a lugar distinto y uno se cae. O se está a un lado o está al otro. Como dije, ¿no? No hay como vivir en el mundo, un poquito con Dios, un poquito en el mundo, más o menos, y que esa valga. No hay. Versículo 17 dice lo siguiente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces no hay, es opuesto. No se va a mezclar, es como poner aceite en el agua. Usted puede mezclar, dar vuelta, poner la licuadora. No se juntan, no se unen, se van a quedar cada uno a su lado. No hay como vivir en la carne, en las obras de la carne y en el fruto del Espíritu. En el Espíritu no hay como. Si usted piensa que, me llevo bien, un poquito acá, un poquito allá. Soy cristiano, pero no fanático. Amo a Dios, pero no mucho.
Voy a la iglesia, pero a veces hago, no sirve, hermano. Como dije, no es por cumplir reglas que es la salvación, es en Cristo. Y las obras de la carne es contra el Espíritu. Entonces, si usted vive y practica las obras de la carne que Pablo listó y cosas semejantes a esta, no estás con Cristo. Aunque ve a la iglesia una vez al mes, aunque quizás dé sus diezmos todos los meses, pero si usted vive en la práctica de las obras de la carne, no heredará el reino de los cielos. El Espíritu va a perder en ti, ¿no? Usted dio la victoria, está dando la victoria a la carne. Entonces, cuidado, los que viven en la carne, no hay como vivir en la carne y en el Espíritu juntos, no hay como vivir en los dos, se va a caer, se va a hundir. O vivimos en la carne o en el Espíritu. ¿Qué dice Romanos? Vamos allá en Romanos 8. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces Pablo está diciendo, no hay ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús y los que andan conforme, o los que no andan conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. Entonces no hay condenación, no hay muerte, no hay infierno para los que están en Cristo Jesús y no andan según la carne, no practican las obras de la carne. Entonces no hay, hermano, no se engañe, se te dijeron o se están diciendo, o de alguna manera usted llegó a la conclusión que puede ser un poquito creyente, un poquito de Dios y un poquito del mundo, un poquito en la iglesia, un poquito afuera, un poquito santo, un poquito no hay como andar en dos barcas, no hay, o se va de un lado o se va de otro. Si usted no está con Cristo, está fuera de Él. Si no está en Cristo, no hay herencia, no hay salvación, no hay reino de Dios. Entonces lo mejor es garantizar y estar con Cristo, estar en Cristo y abandonar a través de la fuerza que el Espíritu Santo nos da, abandonar toda la obra de la carne y que el Espíritu venza la pelea en su vida en el nombre de Jesús. Y eso es lo mejor para mí y es mejor para ti. Entonces Pablo está diciendo, no hay como vivir en la carne y en el Espíritu, son opuestos, están peleándose. Solo uno va a ganar y usted va a decidir en su vida quién va a ganar, la carne o el Espíritu. Y usted decide, es tu decisión. Y tercera cosa que Pablo advierte y habla, él dice, si hay fruto, hay el Espíritu. Versículo 22, ¿no? De Gálatas, ven a Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esas cosas no hay ley, o sea, cuanto más mejor. Pero él no está diciendo, y es interesante entender, a veces uno lee y piensa distinto. Uno dice, entonces tengo que ser manso, tengo que ser paciente, tengo que ser bondadoso, tengo que amar, tengo que tener gozo, tengo que tener fe, tengo que tener templanza para que el Espíritu viva en mí. No es eso que está diciendo. Está diciendo que los frutos te demuestran si el Espíritu de Dios está en ti o no. Entonces no hay que tener los frutos para tener el Espíritu. No, es teniendo el Espíritu, uno va a dar fruto. El fruto del Espíritu. Entonces uno tiene el Espíritu y los frutos nacen. No hay como decir, tengo manzana, entonces va a nacer el árbol. No. Primero nace el árbol, después el fruto. Primero nace la planta, después la planta da el fruto. Entonces aquí también, uno tiene el Espíritu, entonces los frutos demuestran, de verdad tener el Espíritu. No es que tengo que esforzarme para ser paciente, para que el Espíritu venga, no. Yo solo voy a ser paciente si el Espíritu está en mí. Yo solo voy a ser manso si el Espíritu Santo está en mí. Solo voy a tener fe
si el Espíritu Santo está en mí, es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces es un fruto. Entonces eso te demuestra, o sea, el fruto nos muestra que es el árbol, es fruto de una manzana, entonces el árbol es de manzana. Ese fruto es un plátano, entonces el árbol es de plátano. Entonces usted ve en su vida, y aclaro eso, advierto siempre, no es para que vea el fruto en el otro. En su vida. Si usted ve en su vida mansedumbre, entonces quiere decir que el Espíritu Santo está ahí. Usted ve en su vida fe, bondad, misericordia, todos esos frutos, paciencia. Usted ve eso en ti, entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo está ahí y está produciendo esos frutos en ti. Entonces los frutos demuestran que el Espíritu Santo está ahí. No es que tiene que tener los frutos para que el Espíritu Santo venga, no. Él tiene que estar en ti para poder dar los frutos. Entonces los frutos, usted mire su vida, no estoy siendo tan paciente. Necesito del Espíritu Santo. No estoy teniendo mucha fe. Entonces quizá me falta el Espíritu Santo, buscar más del Espíritu Santo. Porque solamente teniendo el Espíritu Santo voy a poder dar esos frutos. Porque el fruto es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. Entonces cuanto más del Espíritu Santo está en mí, cuanto más busco, cuanto más me lleno del Espíritu Santo, más frutos doy. Cuanto más cuidada, cuanto más bien regada, cuanto mejor la tierra que está el árbol, más fruto da. Entonces, cuanto más del Espíritu tengo en mí, cuanto más lugar doy al Espíritu Santo, cuanto más oigo la voz del Espíritu Santo, cuanto más busco llenarme de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, entonces más de esos frutos voy a tener. Entonces, es así que Pablo está diciendo. Entonces, Pablo no está diciendo que debemos tener los frutos para tener el Espíritu. Y sí que el Espíritu, o que los frutos en mi vida, quieren decir que el Espíritu Santo está ahí. Como la historia, ¿no? Del perro malo y perro bueno. Entonces, ¿a quién más alimenta? ¿El perro malo o el perro bueno? ¿Quién va a vencer? El perro bueno siempre vence. No. En su vida vence quien más alimenta. Se alimenta más el perro malo, o sea, la carne, el pecado. Si más va en pecado, sus ojos están más en cosas pecaminosas. Si su mente está más regresada a las cosas de la carne y ve más cosas del mundo, entonces seguramente el perro malo va a ganar. Ahora, si tu vida es busca de Dios, lectura de la palabra, su mente está en las cosas de Dios, buscando de Dios, en oración, en ayuno, estudiando y meditando, escudriñando las Escrituras, se está alimentando más el Espíritu, entonces el Espíritu va a ganar en su vida. El perro bueno va a ganar en su vida. A quien más alimente, seguramente el que va a ganar. Al que esté más fuerte en su vida, seguramente quien va a ganar la pelea. Están en pelea, la carne y el espíritu son opuestos entre sí, dice Pablo. Ahora tú decides en su vida quién va a ganar. ¿Quién va a ganar la pelea de la carne y el espíritu en su vida? ¿Quién más está alimentando? ¿A quién más está fortaleciendo? ¿Su carne, su debilidad, sus pecados o el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Es tu decisión. Esa pelea, quien decide eres tú. Y otra vez le digo, no es para que vea en la vida del otro. Es su vida. En mi vida yo tengo que ver quién va a ganar la pelea. Depende de mí. Si alimento más mi carne, si alimento más mi espíritu. Y ahí voy a ver quién va a vencer en mi vida. Cuanto más veo los frutos del Espíritu Santo en mi vida, entonces más del Espíritu Santo me estoy llenando. Más me estoy alimentando. ¿Y cómo me lleno más del Espíritu Santo? Buscando alimentarlo. ¿Cómo se alimenta el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios, del ayuno, de la oración, de la búsqueda de Dios constantemente. No es fácil. No es fácil. Es mucho más fácil alimentar la carne. Porque ahí está en el mundo. ¿A dónde ve? En la televisión, en revistas, en la calle. ¿A dónde vas? Hay comida para la carne. Hay pecado. ¿A dónde? Está lleno. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil una comida chatarra que una comida sana. Da mucho más trabajo. Hay que buscar, hay que sancochar, hay que descascar. Usted llama y pide una hamburguesa y rapidito está en tu casa. Entonces es mucho más fácil alimentar la carne que el espíritu. Pero depende de ti quién va a vencer. Si usted alimenta más la carne, va a tener un colesterol, te va a subir la presión, seguramente va a dar un infarto y va a morir. Porque esa es la paga del pecado, esa es la paga de la carne. Ahora se alimenta sano,
usted va a vivir más, va a tener un buen desarrollo en su vida, una comida más sana, una vida más sana, una vida más larga. Entonces, cuesta trabajo, hay que ejercitar, hay que pelear, hay que buscar. Y mi esposa está ahí peleando. Todos los días se levanta, va a hacer ejercicio, quiere una vida más sana, tratando de comer, y es difícil. Y dice, eso no me aguanto. No, sí aguanta, sigue nomás. Es difícil alimentar el espíritu, porque cuesta trabajo. Hay que meditar, hay que buscar, hay que ayunar, hay que orar. Entonces la gente muchas veces va por lo más fácil, y lo más fácil lleva a la muerte. Ahora, a búsqueda de Dios, alimentar el Espíritu Santo, es el reino de Dios. Heredarán el reino de Dios. Vida. Espíritu de vida. Carne, muerte. Espíritu, vida eterna. Entonces usted, hermano, escoge quién va a ganar esa pelea. Carne o el Espíritu. Ahí usted decide. Ahí había un programa en Brasil que decía, usted decide al final. Pasaba toda la película y al final te daban 3 opciones de final. Usted veía 3 finales y usted escogía cuál sería el final de la película. En ese caso, ¿cuál es tu final? ¿A dónde va a querer terminar? ¿En la muerte eterna o en la vida eterna? Es tu elección, tú escoges quién va a vencer en su vida, la carne o el espíritu. Y para concluir, hermanos, nomás para que mediten, más que me escuchen, somos libres en Cristo. Pablo comienza diciendo eso en el capítulo 5. Y por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo y rebosar del fruto del Espíritu. Y dar testimonio a todos que todavía están esclavizados por el pecado en la carne y no heredarán el reino de Dios. Debemos permanecer libres, como Pablo dijo, alimentar más nuestro espíritu para que Él gane nuestra vida contra la carne y dar testimonio a otros que todavía están ahí en la carne, están ahí todavía perdiendo la pelea del espíritu. Están alimentando más la carne y el pecado y seguramente no van a heredar el reino de Dios. Nos toca a nosotros que conocemos dar testimonio a ellos. No condenarlos, porque no nos toca condenarlos, no nos toca juzgarlos, eso hace el juez, Dios. Ahora nos toca dar testimonio. Mira, yo estaba ahí así también y ahora estoy en ese camino. Estoy lleno del Espíritu, estoy caminando para la vida. Ese camino es camino de muerte. Dios tiene un camino de vida para ti. Debemos dar testimonio, hermano. No es solo guardar para nosotros, es dar testimonio. Están ahí buscando vacuna. Y seguramente el primero que consiga va a compartir con todos. Mira, aquí encontramos la vacuna. No es que van, encontré la vacuna y voy a guardar solo para mí, solo para que yo me sane. No. Te van el deseo, ¿no?, de la gente que todos encuentren esa vacuna en contra de esa enfermedad. Es lo que más queremos. Porque ella nos tiene atados, con miedo. Y en lo espiritual es igual. Cuando tenemos lo bueno, cuando tenemos la salvación, cuando ya no tenemos miedo, sabemos para dónde vamos, estamos seguros de nuestra salvación, queremos que todos sepan de eso y conozcan el mismo Dios que nosotros conocemos. Por eso es importante dar testimonio, hablar, llamar, orar, interceder, compartir. Es nuestra misión dada por Cristo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso hacemos, sea por internet, sea personalmente, por carta, por señal de humo, por donde sea, pero hay que anunciar ese Evangelio de salvación para que la gente alimente más su espíritu y pueda vencer en contra de la carne, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo, espero que haya sido de bendición. Medite, sigue meditando en Gálatas, sigue tratando de buscar ahí enseñanza de parte de Dios para su vida, para que tú puedas permanecer en la libertad que Cristo te liberó. Amén. Muy buena semana, que Dios te bendiga mucho. Ahí me pidió para acordar de que día martes vamos a tener las mujeres, ¿no? Van a tener su reunión de Despierta Débora, madres de rodillas, hijos de pie, las mamás orando por sus hijos, y va a ser una transmisión por Zoom. Entonces, si usted quiere participar, va a aparecer aquí un teléfono para que usted pueda mandar un mensaje, WhatsApp o llamar.
pedir para que dar su número, ¿no? Para que Ivy te pueda enviar, o su email, para que Ivy te pueda enviar el link para que puedas participar con nosotros de la reunión Despertadera. Entonces, día martes ahora, a las 8:30 de la noche, 8:30 p.m., horario de Perú. Entonces, usted puede participar con nosotros. Está invitado a todos que quieran participar. Manden entre en contacto con nosotros para que te podamos mandar el link el día lunes, ¿no? Para que el martes pueda participar con nosotros. No se olvide. Y todos los programas que tenemos la semana, las transmisiones de Proyecto Protégeme, en Brasil, Proyecto Protéjame. Entonces estamos haciendo videos, entrenamientos, gente aprendiendo. Toda la semana tienen cosas nuevas. Entonces esté atento, comparta, ¿no? En sus redes sociales para que esas informaciones lleguen al máximo de personas y los niños estén protegidos para la honra y gloria del Señor. Muchas bendiciones y nos vemos el día miércoles también para nuestro estudio de oración. Dios te lo bendiga en el nombre de Jesús. Hasta luego.